Hola, muy buenos días. Saludo a la comunidad de CBT5 Almoloya de Juárez, alumnos y docentes presentes. Eh, y para comenzar vamos a recordar las medidas de seguridad que nos han solicitado el gobierno del Estado de México, así como nuestras autoridades escolares. Lo primero es tener en cuenta que hay que lavarse las manos constantemente, recomendablemente cada 20 minutos. Andar con cubrebocas cuando salgamos a la calle y evitar contacto con personas que estén contagiadas de alguna enfermedad eh, respiratoria, ¿no? Como pueden ser gripa o tos, etcétera. Y bueno, ya vamos a entrar en mi materia. Vamos a ver un tema de estadística. Eh, Vamos a aprender a construir tablas de frecuencia y vamos a construir también gráficas. Entonces vamos a comenzar. Bueno, como ya lo adelantamos, nuestro tema es creación de tablas y gráficas en Excel a partir de datos no agrupados. Su servidor, el ingeniero David Antonio Serrano Díaz, presenta. Bueno, y para ello necesitamos conocer ciertos conceptos que es importante saber antes de hacer esta construcción de tablas. Entonces, bueno, la representación tabular al efecto es eh, cuando nosotros vamos a realizar un estudio estadístico para un determinado problema. Por lo general, los datos obtenidos en la recopilación no se pueden analizar o interpretar en su primera instancia. ¿Por qué? Porque en la realidad nunca nosotros lo vamos a encontrar de manera pues organizada, ¿verdad? Vamos a nosotros recabar los datos, como por ejemplo, ustedes se han dado cuenta, pasaron a su casa los del INEGI, ¿verdad? A recopilar ciertos datos acerca de su familia, con la finalidad de conocer cómo viven las familias mexicanas. Entonces, bueno, el objetivo de todo eso es al final analizar o interpretar en su primera presentación. Por lo común son un conjunto de datos escritos en una o más páginas sin presentar ningún orden, por lo que primero se deben organizar. Para ello debemos hacer una diferenciación entre dos tipos de datos. Como ya lo dijimos, los datos como los encontramos más comúnmente no están agrupados. Llaman datos no agrupados al conjunto de datos obtenidos en la recopilación. Una vez que se han recopilado esos datos, el siguiente paso consiste en organizarlos. Okay. Una vez que están organizados, pues se llaman datos agrupados. Y más específicamente, se le llaman así al conjunto de datos que se han organizado en varias clases o categorías y se les llama como tal. A partir de que ya están organizados, nosotros lo vamos a hacer mediante una herramienta que se llama tabla de frecuencia. Dichos datos estadísticos obtenidos durante la recopilación se organizan en una tabla llamada tabla de frecuencia o distribución de frecuencia simple. El primer paso para organizar los datos consiste en identificar el tipo de datos que se tienen, los cuales pueden ser cualitativos o cuantitativos. ¿Qué significa, por ejemplo, un dato cuantitativo? Bueno, pues son aquellos que denotan las características de un fenómeno o un hecho o un ente, ¿no? Por ejemplo, en el CBT5 habemos mujeres y hombres, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la cualidad? La cualidad sería ser hombre o mujer, ¿verdad? Y ya los datos cuantitativos que también tienen que ver con nosotros vendrían a ser la estatura y el peso, porque son variables numéricas, ¿verdad? Como por ejemplo yo mido 1.83 metros, ¿verdad? O 183 centímetros. Ya son variables cuantitativas porque se cuantifica, como su nombre lo dice, son números. Y las cualidades, por ejemplo, mías, bueno, en este caso estadísticas, serían que yo soy hombre, ¿verdad? Eh,
Y bueno, por ejemplo, otras variables cuantitativas, por ejemplo, podría ser cuántas butacas hay en el salón. Ese ya es otro tipo de variable. Por ejemplo, eh, no podemos decir hay 30.5 butacas, ¿verdad? Solamente son datos discretos, se le llaman variables discretas porque van de uno en uno, ¿sí? Cuando ya son, por ejemplo, variables continuas, en este caso mi estatura que sería 1.83, ¿sí? Y va del 1.83 de mi estatura, a lo mejor un compañerito mide 1.90, ¿verdad? 1.60, esas son variables continuas, ¿verdad? Para hacer nada más la diferenciación, ¿no? Entre los tipos de variable. Ustedes ya lo vieron en sus clases. Ok. Cuando los datos corresponden a variables cualitativas, se clasifican en varias clases o categorías que corresponden a las cualidades, valores o atributos obtenidos de cada elemento. Después se efectúa una tabulación. Tabulación viene de tabla. Es decir, se realiza un conteo de los elementos que pertenecen a cada clase o categoría. Para llevar un orden y no omitir algún valor, se asigna una columna para la tabulación y se coloca una marca para cada elemento de la muestra o población, donde corresponda a su categoría. Esencialmente estamos tratando de un caso práctico. Y, por ejemplo, habla de una marca, ¿no? Cuando nosotros lo hacemos manualmente. Pero en esta clase, en esta práctica, vamos a ver cómo hacerlo en Excel. Ustedes en sus proyectos quizás ya están utilizando el Excel, entonces ya saben cómo graficar tal vez una tabla, ¿verdad? O cuantificar algún fenómeno social, administrativo, etcétera, ¿verdad? Ok, a todo esto, ¿qué es la frecuencia? Bueno, una vez terminada la tabulación, se cuentan con los elementos que contiene cada clase o categoría y se anota el valor en otra columna. Así, la frecuencia es el número de elementos que contiene cada clase o categoría en un conjunto de datos. Y vamos a ver un ejemplo de la vida real, ¿verdad? Bueno, en este caso es ficticia, ¿no? Pero se puede aplicar a la vida real. Con los siguientes datos que corresponden al color del automóvil que se encuentra en el estacionamiento de un CBT, se construye una tabla de frecuencia simple. Ok, tenemos los datos. Pueden darse cuenta, no están clasificados de ninguna manera, ¿verdad? ¿Cuál es la variable que vemos aquí? Bueno, la variable es el color, ¿verdad? Porque hay colores de color verde, hay colores de color azul, rojo, café, beige, etc. Y a simple vista no lo podemos cuantificar, ¿verdad? Pero ya hablando de variables cualitativas, ¿qué tipo de variable sería esta? A ver, piénsenle un poquito. Cualitativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es las características del color de un grupo de autos. En este caso son 80. Son 8 tablas con 10 datos. Pero sí es posible cualificarlo, ¿no? Este nada más es una representación, ¿no? Del fenómeno que estamos viendo. Pero cuando ya se tratan, por ejemplo, de 600 datos, ahí es donde sí se aplica lo que vamos a ver en esta presentación, ¿no? Pero por fines prácticos, solamente manejé 80 datos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Tenemos que hacer, vamos a copiar desde esta tabla, como nos los presentaron, ¿verdad? Aquí tenemos el conjunto de datos. Lo que yo les recomiendo es que hagamos lo siguiente. Vamos a ponerlo en una sola fila. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sabemos que existen los comandos, que es un conjunto de eh, combinación de teclas para nosotros manejar más fácil Excel, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la tecla control, que está a su izquierda, al extremo, el extremo de su teclado, y la flecha shift, que es una flecha que apunta hacia arriba.
Combinamos la tecla Control, Shift y la tecla hacia abajo, en la segunda columna, la columna B, Control Shift hacia abajo, y se selecciona rápidamente esa columna. Control X, ¿sí? Nos posicionamos al final de la primera tabla y ponemos Control V. Yo creo que algunos de ustedes ya lo utilizaron, ¿verdad? Ese comando. Copiar y pegar. Entonces, Control Shift hacia abajo, Control X para copiar, me posiciono, Control V para pegar. Y así, para todas las tablas, ¿verdad? Para todas las columnas, perdón. Control X, cortamos. Control Shift hacia abajo. Control X, cortamos. Control V, pegamos. Nuevamente Control Shift hacia abajo. Control X para cortar. Control V para. Nuevamente Control Shift, tecla hacia abajo. Control X para cortar. Control V para pegar. La última tabla, perdón, el último conjunto de datos, Control Shift hacia abajo, Control X para cortar, Control V para pegar. Ya que tenemos los datos en una sola columna, lo que yo les recomiendo es nos posicionamos en el cuadrito que está afuera, que se pinta de azul, ¿sí? Nos posicionamos ahí con la tecla derecha de tu mouse. Aparece una lista desplegable que dice insertar, insertamos un renglón. ¿Por qué? Porque vamos a poner el nombre de la categoría, que en este caso se llama. Engloba la característica de la que estamos hablando. Una vez más utilizamos el comando Control Shift hacia abajo para seleccionar el conjunto de datos. Y lo que vamos a hacer posteriormente es lo siguiente. Nos vamos a la pestaña Insertar. Buscamos este botoncito que se llama Gráficos Recomendados. ¿Sí? ¿Por qué no me voy en primera instancia a insertar esta? Porque miren, si ustedes se dan cuenta, la vista previa no me está acomodando los datos. Sin embargo, esta función me permite utilizar tablas dinámicas. Las tablas dinámicas ya automáticamente me generan una tabla con las categorías y me cuantifica la frecuencia. Entonces, yo lo único que tengo que hacer, a ver, nuevamente para que los que se me perdieron. Nos vamos a la pestaña Insertar. Busco el botón Gráficos Recomendados. Si alguien gusta leer, ahí. Sí, y lo que nos va a dar es esto automáticamente. Le ponemos a aceptar y nos va a generar otra tabla, como pueden ver aquí, la que dice hoja 1. Y esto es a lo que le llamamos las tablas dinámicas, ¿sí? Esto le llamamos tablas dinámicas, porque nosotros podemos manipular los datos, el orden de los datos, por ejemplo, como vamos a hacer en el siguiente paso. Bueno, aquí se dan cuenta, ya nos está cuantificando automáticamente el número de autos que hay en el conjunto de datos. Miren, por ejemplo, ¿cuántos autos hay de color azul? 11, ¿verdad? ¿Cuántos autos hay de color beige? 6. ¿Cuántos de color blanco? 9. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que le está faltando a esta gráfica para que sea un poco más representativa, ¿sí? De los datos es esto. Cuando nosotros, a ver, me voy a salir. Cuando ya nos generó la gráfica, lo que yo hago es doy clic en la gráfica y automáticamente se genera un botón que dice herramientas del gráfico dinámico. Ese botón que está hasta arriba tiene a su vez 3 botones, que uno es analizar, diseño y el formato. Nosotros nos vamos a ir a diseño y seleccionamos el que más nos convenga. En este caso yo seleccioné este, porque aparte de que nos está dando la gráfica, nos está diciendo cuántos
autos hay de cada color. Miren. Entonces ya con eso nos da un panorama más amplio, ¿verdad? Ya no nada más es la tabla. Ahora, por ejemplo, podemos hacer otra función. Por ejemplo, lo que primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar los datos de la tabla dinámica, ¿sí? Seleccionamos los puros números y buscamos en esta barra de herramientas, la que dice herramientas de tabla dinámica, vamos a buscar hasta el extremo derecho, hacia arriba, una tabla que se llama ordenar y filtrar, perdón. Es un botoncito que tiene un embudo, ¿sí? A manera de filtro, ¿no? Entonces vamos a dar clic izquierdo y vamos a pedirle al programa que nos ordene de menor a mayor, ¿ok? Automáticamente me acomodó la frecuencia en la tabla y a su vez en la gráfica, ¿no? Entonces lo que yo les recomiendo es igual, seleccionamos a la tabla, con el botón derecho se abre una lista desplegable, le pongo mover gráfico y yo le pongo una hoja nueva, ¿sí? Y me abre una ventana donde exclusivamente se me presenta la gráfica con la tabla de frecuencias, ¿verdad? Volvemos a la tabla dinámica, volvemos a seleccionar los datos y lo que voy a hacer es lo siguiente. Vuelvo a la pestaña insertar y voy a seleccionar, perdón, el tipo de gráfico. En este caso, yo lo que quiero hacer es una gráfica de pastel, gráfica circular, y voy a ponerle aceptar. Ahora, ustedes saben que lo que estoy representando es lo mismo que en la tabla de frecuencias, perdón, que en el histograma de frecuencias. En la pestaña de herramientas de gráfico dinámico, yo le voy a dar estos valores. En este caso me lo va a representar mediante porcentaje. En el otro, en el histograma de frecuencias, me lo está representando por el número de autos según su color. Pero en este caso me está representando lo mismo, solo que en porcentaje. Y es otra manera de representar los datos. Entonces, nuevamente selecciono el gráfico, la lista desplegable, selecciono mover gráfico y le pongo hoja nueva, ¿sí? Y lo que podemos hacer aquí es cambiarle el tamaño de la fuente. Aquí estoy representando que se vea más grande la fuente de los datos, ¿no? Entonces aquí también no es tan visible, pero ya cuando lo hago más grande, la fuente ya es más notorio, ¿no? Lo que trato de representar. Entonces, por ejemplo, el color vino está representado de color azul, representa el 2% del total. El naranja representa el 5%, los autos de color beige representan el 7% y así sucesivamente, ¿sí? Yo lo que hago es mostrarlo para cambiar el orden de los gráficos, ¿sí? Aquí también, por ejemplo, casi no alcanzo a ver las frecuencias. Y lo que voy a hacer, le doy en el botoncito donde hace más grande la fuente que está representando la frecuencia de los autos de tal color. Inclusive abajo, casi no alcanzo a ver lo que dice en los campos, ¿sí? Y ya con esto yo puedo ver claramente dos representaciones de un mismo fenómeno, ¿sí? Tengo por un lado el histograma de frecuencias ordenado de menor a mayor, donde me dice cuántos autos de color vino hay, cuántos de color naranja. Podemos decir que el color más frecuente es el rojo, porque tiene 13 autos. El color menos frecuente es el de color vino, porque solo hay 2. Y en la gráfica de pastel lo podemos ver por porcentaje.
¿Qué les pareció, joven? Por mi parte es todo. Espero que haya sido de utilidad este tema. Lo puedes consultar las veces que tú desees. Si tuviste duda en algún paso, puedes regresar tantas veces tú quieras. Bueno, me despido y deseo que tengan un excelente día a toda la comunidad de CBT5 Almoloya de Juárez. Pasión Rojiverde. Nos vemos. Buen día.